hizo fue analizar los métodos y los tiempos. Yo después les voy a mostrar un video, pero ¿cómo se desarrolla? Y él dice, bueno, si el obrero se especializa, en vez de hacer toda la silla, hay uno que hace solo las patas, otro que hace solo el asiento, otro que solo encastra las patas en el asiento, ¿no? Por decir. Y desglosa para lograr que cada obrero realice una pequeña tarea, pero la realice muy bien, muy rápido, sin errores. Para eso hace estudio, lo que se conoce como estudio de métodos y tiempos. Y hoy se aplica también a las tareas eso, a los procesos y a las tareas, ese tipo de análisis, de mejora de productividad. Con otra comprensión distinta a la que tenía Taylor a principios del siglo XX, pero se sigue utilizando como herramienta, porque es un método de estudio de cómo se hace el trabajo. Entonces, lo que él buscaba es eliminar las pérdidas, que es todo lo que se hace dentro del proceso que no aporta valor. Si yo voy con las patas de una punta a la otra del salón para llevárselas a otra persona, eso no mejora la silla, me quita tiempo. Entonces, eso es una pérdida, es el concepto de pérdida. Y también, no solamente Taylor buscó mejorar el rendimiento de la empresa y del empresario, sino que también empezó a mirar al obrero y a pensar cómo mejorar su remuneración, dando incentivos por productividad, para que esté mejor la persona. Siempre fíjense que el incentivo es económico, con esta concepción del hombre económico. Entonces, lo que planteó Taylor es una organización racional del trabajo. Por eso analizó, como les decía, el trabajo, los movimientos, los tiempos, la estandarización. También piensen que eran dos artesanos, venían de su taller. Cada uno trabajaba a su manera. Uno hacía las patas, no sé, de abajo para arriba, otro de arriba para abajo, otro las lijaba, otro no, cada uno tenía su método. Entonces, una de las cosas que planteó es que para ser más eficiente tenemos que estandarizar métodos, y eso me va a dar calidad. Si todos hacemos las cosas de la misma manera, identificando primero cuál es la mejor manera, entonces esa empresa va a ser más eficiente. También estudió la fatiga humana, porque un trabajador cansado no trabaja bien. Entonces diseñó los puestos y las tareas, cómo tenía que ser ese lugar de trabajo. Dividió el trabajo por esta idea de la especialización que les contaba. Generó incentivos y premios por producción y mejoró las condiciones del ambiente laboral. Piensen que es lo más incipiente, o sea, lo más precario. Era, a principios del siglo XX la industria era súper precaria, incluso con trabajo infantil y un montón de cosas que hoy ni nos imaginamos. Veía, como les decía, al hombre económico, a la organización como un sistema cerrado. La crítica que se le hace a Taylor, y por eso después vienen otras escuelas a contestar y a mejorar eso, o a aportar, es que lo veía al hombre como parte de una máquina. Es como si la persona fuera parte de un engranaje de una gran máquina que es la fábrica. No analizó el trabajo en grupo, pensaba nada más en la persona y en la tarea, y definía que había una sola manera de hacer las cosas bien. Pero dejó grandes legados, ¿sí? Como el esfuerzo por organizar y mejorar la producción. Fue el primero que dijo, a ver, ¿cómo podemos hacer el trabajo mejor dentro de la empresa, dentro de la fábrica? Buscó conciliar los intereses de los obreros con los de los patrones, ¿no? Y sus ideas dieron origen a lo que es la línea de montaje, que es la industria más moderna, digamos. Acá, esperen que yo voy a dejar de compartir. Porque creo que para que puedan escuchar el sonido tengo que compartir de una manera especial. A ver, compartir pantalla, compartir sonido. A ver, me abre bien. Esta es una película de Chaplin, es un extracto de la película de Chaplin. No sé si la vieron, Tiempos Modernos se llama. A ver si... y en esta máquina no probé. Lo que voy a hacer para no perder tiempo ahora, se las voy a subir a Petco, los videos. Chaplin piensen que es contemporáneo de Taylor, y lo que hace es el surgimiento del cine también,
lo que hace es una crítica a su película, a través del humor, critica lo que es este sistema de producción, está muy bueno. Y después les voy a dejar otro video donde cuentan un poco cómo fue el desarrollo de la industria de Ford, ¿no? Para la fabricación del Ford T. En sus orígenes, los autos eran, la fabricación tardaba mucho tiempo, eso hacía que los autos fueran caros y que poca gente pudiera acceder. Y fue Ford el primero que pensó, ¿no?, en cómo poder hacer los autos más económicos en menos tiempo para poder bajar el coste que más personas pudieran tener un automóvil. Y para eso es que tomó las ideas de Taylor y desarrolla la línea de producción. Es súper interesante verlo. Después viene dentro de lo que son las escuelas clásicas, acá está. En Francia, la teoría que denominamos clásica, valga la redundancia, de Fayol, ¿no? Que Fayol dice, piensa en cómo hacer más eficiente la empresa, pero ya no mira solo la línea de producción, mira toda la organización. Entonces piensa que dice que la eficiencia tiene que ver con cómo yo estructuro esta organización. Entonces como que tuvo un enfoque más amplio. Y después dijo, lo que tiene que ver con la administración cruza toda la organización, no está solamente en los altos mandos o mandos medios. Todos de alguna manera tenemos que administrar, desde administrar las tareas, administrar a las personas o administrar a toda la organización. Y propone como herramienta lo que son las primeras funciones administrativas, lo que hoy vemos como planificar, organizar, dirigir y controlar. Fayol planteó 5 en vez de 4, y dice ahí prever, que sería algo como adelantarse, ¿no? No habla de planificar, pero dice prever, ¿qué es lo que antes tengo que tener en cuenta? Organizar, decidir, coordinar y controlar. Después propone 14 principios para justamente toda la organización, que tienen que ver con la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad que tienen que ver de la mano, cuestiones de disciplina, habla de unidad de mando, o sea que tenemos que responder a un solo jefe, porque si tenemos que responder a 2 personas y esas personas no se ponen de acuerdo, genera problemas en el trabajo. También habla de la unidad de dirección, de tener objetivos claros, de la subordinación de los intereses individuales a los generales de la empresa, al momento de, por lo menos en lo que hace al trabajo. Después habló de que la remuneración tiene que ser justa y tiene que ver con la tarea que se realiza. Habló de la centralización como forma de toma de decisiones, de la cadena escalar, que es la cadena de mando, cómo se toman las decisiones y a quién responde cada uno. Habló de tener un orden, de tener equidad, de la estabilidad, porque la rotación, y eso lo vemos hoy en día, la rotación perjudica a la empresa, ¿no? Si la gente está cambiando y se va todo el tiempo. La importancia de la iniciativa y del espíritu de equipo. También de alguna manera empezó a ver esto de que como personas tenemos que trabajar juntas. Entonces él postuló, Fayol postuló un proceso administrativo, postuló principios que siguen vigentes hasta hoy en general. Siguió viendo al hombre como económico, un hombre, digamos, como que es una visión un poco más negativa del hombre, porque dice, el hombre trabaja por la plata, ¿no? Y a la organización como un sistema cerrado. Críticas. Se le hicieron críticas como que era una visión muy simplificada de la organización. También definió, bueno, ahora vamos a ver, como que también era medio absoluta de que la organización tenía que ser así y se tenían que hacer las cosas de esa manera, pero a la vez dio herramientas concretas para organizar una empresa, que hasta antes no había. Y otra cosa que dijo él es, dice, todas las empresas en mayor o menor medida tienen 6 operaciones básicas, y definió como una estructura básica. Entonces dijo, hay funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Entonces fíjense, dio un proceso, dio principios y dio una estructura básica de organización que hasta ese entonces nadie lo había hecho. Después, en respuesta a todo esto, acá les voy a dejar otro video que
explica bien cómo fue el experimento de Hawthorne, que era una empresa de elementos eléctricos, y se ponen a investigar. Ellos querían ver si la iluminación, tener más luz, mejoraba la productividad. Como ellos también hacían materiales eléctricos, y tendría que ver con una cuestión de mercado, con una cuestión de cómo trabajaban ellos. El tema es que cuando hacen ese trabajo se dan cuenta que mejora la productividad, pero porque la gente siente que cuando hay más luz tiene que trabajar más. Y empezaron a ver otros emergentes, ¿no? Que hicieron que Elton Mayo, que fue el que participó en este estudio, diga, hay otros factores que hay que tener en cuenta en la productividad. Y por eso el estudio se extendió durante años en distintas fases, viendo cómo había distintos elementos que influenciaban. Bueno, este experimento se hizo en la década del 30, por eso esta escuela la situamos en esta década. Que piensen que estaba también en boga el desarrollo de las ciencias sociales y de la psicología, que son ideas que la gente tiene en la cabeza y que empieza a tomar en cuenta. Entonces, como principales conclusiones, se dieron cuenta que, por ejemplo, aparte que el nivel de producción es resultado de la integración social, o sea, de que también la persona que trabaja está integrada al grupo. También de que el comportamiento del individuo se adapta al grupo. Eso, o sea, que como es el grupo, quien ingrese va a trabajar de la misma manera, va a terminar para ser aceptado. Entonces analizaron distintas recompensas y sanciones. Empezaron a ver que más allá de la estructura formal había una estructura informal que tiene que ver con las relaciones que impactaba. ¿Por qué nosotros hoy por hoy, fíjense, estudiamos las empresas familiares? ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser la relación? ¿Por qué las empresas familiares, que ustedes incluso no sé si las tienen como una materia en sí, se tratan o se deben analizar de manera diferente que otro tipo de empresas? ¿Qué piensan? Los licenciados en administración, los que estudian la licenciatura en administración tienen una materia en 5º año que se llama Administración de Pymes y Empresas de Familia. Pero los que estudian contador no tienen la asignatura de empresas familiares. Pero es importante que tengan en cuenta, o sea, ¿qué pasa cuando los vínculos de una familia no entran en juego en la empresa? Cuando la empresa es familiar y hay padres, hijos, hermanos, esposos o esposas trabajando, por más que ocupen un lugar, ese lugar va a estar, o ese rol dentro de la organización, va a estar modificado o afectado por las relaciones familiares. No es lo mismo un gerente que es familia que un gerente que no es familia. Entonces, el poder, la posibilidad de decisión, la influencia va a ser diferente. Y eso no es nada más ni nada menos que las relaciones, la estructura informal, la estructura de vínculos que hay por detrás de la estructura de la organización. Entonces, Mayo empezó a ver cómo todo eso influenciaba a la persona y a la forma de trabajar. Por eso habla de las relaciones humanas como influencia, de la importancia de la descripción del puesto, que la persona sepa qué va a hacer, qué se espera de ella y cómo lo tiene que hacer, y de los aspectos emocionales. Entonces, esta teoría de las relaciones humanas aporta esto, mira a la organización como informal, o sea, mira los vínculos. Sigue viéndolo como sistema cerrado, pero empieza a hablar de un hombre social, un hombre cuyo incentivo tiene que ver con el grupo que lo rodea, con ser aceptado, con tener buenos vínculos, con sentirse bien, donde el trabajo es vista como una actividad grupal, ya no individual, donde justamente está afectada por las relaciones con los demás. Y entonces el administrador tiene que tener todo esto en cuenta para tomar las decisiones. Y dice, la organización industrial tiene dos funciones, una económica, que tiene que ver con la producción, pero también una social, que tiene que ver con brindar satisfacción y cubrir las necesidades de la persona que trabaja. Y que como administradores tenemos que lograr un equilibrio entre ambas. Si yo solo pienso en una, ¿no?, voy a terminar desequilibrado y afectando a la otra parte. Críticas, se habló de una visión romántica o poco práctica, pero lo cierto es que cambió la forma de ver a la empresa y a las personas y a la forma de trabajo.
capaz no dio herramientas concretas, ¿no? Pero dijo, ojo, acá hay algo que es muy importante, y se planteó la idea de liderazgo, de moral, de clima, de comunicación,